empezamos la actividad. Mi nombre es Carlos Castañeda Altamirano, soy secretario de Actividades Científicas de la Sociedad Peruana eh, de Cancerología. Les agradezco el ingreso a esta primera actividad científica de la sociedad y en nombre de nuestra presidenta, la doctora María Eugenia Guillén, que por razones de viaje no puede estar presente. eh, Vamos a dar inicio a las actividades académicas. Las actividades académicas se van a desarrollar eh, en sesiones de 1 a 2 reuniones al mes, los días miércoles a las 8 de la noche. Se van a tratar distintos tópicos de manejo del cáncer, así como especialidades afines. De esta forma, eh, doy inicio a las actividades académicas y doy pase a la doctora Mibael Olivera, médico oncólogo del Instituto y de Oncosalud AUNA, muy conocida por todos nosotros y un líder de opinión en esta área. Muchas gracias, Mibael. Dejo al público contigo. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. Buenas noches con todos ustedes. Les damos la bienvenida a las sesiones educativas de lo que es la Sociedad Peruana de Cancerología. Como sabemos y como lo hemos escuchado al doctor Carlos Castañeda, están empezando estas actividades sobre todo con el fin de mantener lo que es la educación médica continua. Entonces, ahora vamos a empezar con el panorama de lo que son las neoplasias ginecológicas, dentro de eso lo que es el cáncer de ovario, con el tema de la terapia de precisión de cáncer de ovario. Todos sabemos que el cáncer de ovario se diagnostican en estadios avanzados, la mayoría, y estos están asociados con un mal pronóstico. Hasta hace poco, la primera línea de tratamiento del cáncer de ovario incluía la cirugía, que es con intención, sobre todo con una citorreducción óptima, continuada por una quimioterapia en base a platinos. A pesar de que la mayoría de los pacientes tienen sensibilidad al platino, dentro de los 3 primeros años hay un gran porcentaje de pacientes que van a recaer, en los cuales volvemos a utilizar tratamientos que pueden incluir la quimioterapia como la cirugía. Este tratamiento ha ido evolucionando en los últimos años con la presencia de lo que son las terapias dirigidas con los agentes antiangiogénicos como el bevacizumab y también con los inhibidores PAR. Los inhibidores PAR, como tenemos en el mercado algunos, como son el olaparib o el niraparib o el olaparib. Estos inhibidores PAR se están posicionando como nuevas terapias dentro de lo que es el mantenimiento del cáncer de ovario. Y para esto, y para poder resolver algunas preguntas, vamos a tratar el tema de la estrategia del manejo sistémico del cáncer de ovario con mutaciones en genes de reparación de ADN, que está a cargo del doctor Luis Mas. El doctor Luis Mas es médico oncólogo asistente del Departamento de Medicina Oncológica en lo que es en la parte de neoplasias ginecológicas y de tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, así como también en Oncosalud. Es past president de la Sociedad Peruana de Cancerología y también es miembro de las sociedades del SPON o de las sociedades del ASCO y el ESMO, y investigador también de las patologías. Entonces le damos la bienvenida al doctor Mas, que nos va a tener este tema. Muchas gracias, doctora Mibael, por su presentación y muchas gracias a la sociedad por permitirme compartir con ustedes este tema interesante. Voy a compartir mi pantalla. Se puede ver, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. El tema que vamos a tratar es respecto al tratamiento de precisión en el cáncer de ovario con problemas en los genes reparadores del ADN. Es mi declaración de conflicto de intereses, ¿no? Podemos hacer una especie de viaje del paciente que inicia con el diagnóstico y la presentación inicial. El cáncer de ovario, el cáncer epitelial del ovario es una neoplasia frecuente, es la tercera de frecuencia en el cáncer ginecológico para la mujer, de acuerdo al registro de cáncer de Lima Metropolitana, y ocupa el quinto lugar de las neoplasias en la mujer en la edad de 30 a 54 años. De acuerdo a los diferentes registros que tenemos del registro de Lima Metropolitana, en el INEM y en Oncosalud, podemos ver que la neoplasia ginecológica más frecuente es el cáncer de cuello uterino, mientras que en Oncosalud
un tercio de los casos corresponden a ovario, cuello uterino y endometrio en forma proporcional, ¿no? Pero en el registro de cáncer de Lima Metropolitana, cáncer de cuello uterino es sumamente de largo la primera causa de enfermedad. Y los tumores epiteliales del ovario son los más frecuentes y de estos los carcinomas serosos y endometroides son los que tienen mayor tipo de presentación. Entonces, el paciente, una vez diagnosticado, viene el procedimiento quirúrgico y la recomendación quirúrgica solamente como referencia es tratar de hacer una cirugía que no quede enfermedad residual porque esto sí tiene impacto pronóstico en la sobrevida, ¿no? Si el paciente no queda enfermedad residual, su probabilidad de sobrevida es muchísimo mayor que si queda enfermedad residual. Pero luego del procedimiento quirúrgico, el paciente necesita un tratamiento complementario. El estándar, como ya lo dijo la doctora Mibael, son 6 ciclos de quimioterapia basada en platino y taxanos, ¿no? Se aceptan como condiciones adicionales la adición de bevacizumab, también la aplicación de quimioterapia a dosis densa, ya sea con carboplatino cada 3 semanas y paclitaxel semanal, o la administración de carboplatino y paclitaxel en la pauta semanal, ¿no? Durante los últimos años ha habido algunos impactos y sobre todo a partir del año 2018 que se incorporó a los inhibidores PARP, ¿no? Y en el año 2019 estas nuevas incorporaciones de agentes inhibidores PARP que tenemos, ¿no? Aproximadamente un 20% de los pacientes que tienen cáncer de ovario presentan mutaciones en los genes BRCA, ya sea esas mutaciones sean germinales o somáticas. Sin embargo, ¿no? Las guías de recomendaciones para el testing de estos, ustedes pueden ver las diferentes sociedades de ASCO, ESMO, el Consenso Europeo y el NSCN, dicen que toda la mujer que es diagnosticada de cáncer epitelial de ovario debe ofrecerse el testing genético, germinal y somático para BRCA1 o BRCA2. Eso es lo que tiene como recomendación. O sea, toda paciente con cáncer epitelial del ovario debe ofrecerse el testeo de BRCA. ¿Cómo es en las mutaciones BRCA en el país? Nosotros tenemos aproximadamente un 20% de mutaciones. Esto es un artículo que ha sido publicado por el equipo del doctor Franco Doimi, y en ello podemos ver una cosa importante, ¿no? Nosotros vemos que 20% de los pacientes con cáncer de ovario tienen mutaciones en el gen BRCA, ¿no? Las más frecuentes de las mutaciones BRCA1 son el tipo de mutaciones que se presentan, y también en esta base de datos se ha logrado recuperar unas mutaciones que son propias del país, ¿no? Y también la frecuencia que se tiene de variantes de significado incierto es aproximadamente el 7%. Esto es bien difícil de entender porque los pacientes que tienen mucha carga familiar de cáncer de mama y tienen una variante de significado incierto es un problema clínico que enfrentamos en el día a día. Pero no solamente las mutaciones del BRCA, sino tenemos 3 escenarios. Los pacientes que tienen déficit reparador que incluyen a estos otros grupos de genes, como familia de la anemia, de los genes de la anemia de Fanconi o los genes del grupo RAD, que también se presentan algunas mutaciones o también metilaciones de los promotores, sobre todo del gen BRCA1. Entonces, estos son el grupo de pacientes que se incluyen aproximadamente el 50% de los casos que presentan déficit reparador del ADN. Hay otro grupo de pacientes que son posiblemente que tengan déficit reparador y otros que no tienen el déficit reparador que se denomina proficiente. La forma de evaluar esta deficiencia de la reparación del ADN cuando no se involucran a los genes BRCA, pues es a través de la determinación de genes individuales o a través de la expresión del déficit de la función de estos genes, para lo cual tenemos esta prueba que es el HRD-Machows test, que evalúa 3 puntos, ¿no? La pérdida de heterocigosidad, el imbalance telomérico y las transiciones de larga escala, ¿no? Esto nos da un score y se determina como inestabilidad genómica cuando ese score es más de 42 puntos.
Esto, lamentablemente, esta prueba solamente se hace de manera centralizada y a nivel global. Entonces, es la prueba que está aprobada para la determinación de déficit del reparador o del ADN. Sin embargo, hay otras tecnologías que están viniendo en curso, consolas que se muestran acá, tanto académicas como no académicas, y también algunas patrocinadas por las industrias. Entonces se tiene todo este tipo de forma de determinar, y va a ser de mayor alcance para poder tener acceso a la determinación de déficit reparador. ¿No? De acuerdo, la idea del uso de inhibidores PAR para este grupo de pacientes que tienen déficit reparador basado en el concepto de letalidad sintética, ¿por qué es importante? Porque podemos mejorar a un grupo de pacientes. Nosotros tenemos en general, cuando el paciente tiene la expresión de solamente quimioterapia, hay 20% de pacientes que van a recaer dentro de los 6 primeros meses de tratamiento. Estos son los que se denominan pacientes platino resistentes y que van a ser inelegibles posteriormente al uso de un inhibidor PARP al relapso. Por eso la incorporación del inhibidor PARP debe ser de inicio. ¿Por qué? Porque hay un 55% de pacientes que son sensibles, ¿no? Y estos pacientes que van a recaer después de los 6 meses de tratamiento, que son sensibles al platino, no van a poder ser elegibles para inhibidores PARP cuando recaigan por la condición de la enfermedad en la cual van a presentar, ¿no? Y, sí, y también tenemos que ver otro grupo de pacientes, que es aproximadamente un 25% de los casos, que logran remisión sostenida durante el tiempo. Y probablemente la expectativa es de que si logramos controlar la enfermedad mínima residual en este grupo de pacientes que son grandemente respondedores, podamos obtener una posible cura de estos. Para el manejo del cáncer de ovario metastásico de alto grado, una vez determinada la mutación del BRCA o el déficit reparador, nosotros nos vamos a referir en el contexto del manejo de esta enfermedad solamente a los que tienen déficit o, perdón, a mutaciones de los genes BRCA. Tenemos acá las guías de ESMO, cómo califican. Podemos usar olaparib, niraparib o olaparib bevacizumab. Cuando el paciente es BRCA wild type y déficit reparador positivo, pues está aprobado el uso de niraparib o la combinación de olaparib bevacizumab. Cuando el déficit reparador es negativo y el BRCA no es mutado, pues está indicado bevacizumab o niraparib. Nosotros vamos a hablar de la terapia disponible en el país, que es olaparib. Olaparib es un inhibidor PARP que tiene ya bastante tiempo en el mercado y que tiene los estudios que tienen mayor tiempo de seguimiento. Vamos a hablar sobre el estudio del solo uno, que es para un mantenimiento de olaparib para pacientes con cáncer epitelial del ovario de alto grado, ya sea seroso o endometrioide, estadios clínicos 3 o 4, que tengan mutación somática o germinal de los genes BRCA y que hayan sido sometidos a citorreducción o que tengan una respuesta completa o parcial después de la quimioterapia. Estos grupos fueron randomizados en una proporción de 2-1 a recibir olaparib o placebo por 2 años, ¿no? El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión, evaluada por el investigador, y los objetivos secundarios: sobrevida libre de progresión por un comité independiente, el tiempo a la segunda progresión o muerte, la sobrevida global, el tiempo a la falla al subsiguiente tratamiento y la calidad de vida. Los estudios, el resultado, ¿qué cosa nos muestra? Que un seguimiento de 5 años, ¿no? La mediana de sobrevida no había sido alcanzado. Y a los 36 meses ustedes pueden ver que el 60% de los pacientes están vivos en comparación a 27 que recibieron placebo. El placebo fue de 14 meses aproximadamente y el hazard ratio, la reducción de riesgo, fue del 70%. Entonces, nosotros no tenemos un resultado tan impactante en la oncología como estos resultados. Este fue sostenido en el tiempo, porque olaparib se dio solamente por 2 años. Suspendido el tratamiento luego de los 2 años, nosotros vemos que se mantiene
el beneficio de olaparib, ¿no? Y la mediana de PFS ha sido 56 meses versus 14 meses, ¿no? Una diferencia contra el placebo de 42 meses, ¿no? Esto es la sobrevida libre de progresión basada en el tiempo de la cirugía. Es decir, los pacientes que tuvieron una cirugía de inicio y fue óptima, la sobrevida con olaparib no había sido alcanzado comparado contra el 15,3 del grupo de placebo. O sea, en la población, digamos, más favorable, olaparib fue positivo. ¿Qué pasa cuando los pacientes no pudieron ser sometidos a una cirugía de inicio y tuvieron que recibir ser sometidos a una cirugía de intervalo? También podemos ver ahí de que el grupo que sometió a cirugía de intervalo y posterior a culminar la adyuvancia completó la PARIP, la mediana de PFS fue de 34 meses versus 10 meses de placebo. Y la reducción de riesgo fue del 63%. Se pueden ver que en ambas poblaciones se beneficia. ¿Qué pasó con el efecto de la enfermedad residual? Olaparib en enfermedad, cuando no hubo enfermedad residual, la mediana de sobremeses no había sido alcanzada y el placebo 15 meses, ¿no? Y cuando había enfermedad residual, para olaparib, el tiempo a la progresión fue de 30 meses comparado contra 11 meses. O sea, en ambas poblaciones, tanto en las poblaciones de menor riesgo como en la población de alto riesgo, aquellos que tenían enfermedad residual o fueron sometidos a cirugía de intervalo, el beneficio fue favorable. Esto es de aquellos pacientes que tuvieron estadio clínico 3 y que no tuvieron enfermedad residual. Ustedes pueden ver acá la mediana de sobrevida con olaparib no había sido alcanzada y el placebo era de 22 meses. O sea, pacientes de buen pronóstico. Esto es los pacientes que tuvieron la sobrevida global. A los 5 años, la mediana de sobrevida no había sido alcanzada, ¿no? Y para los de placebo era de 75 meses. Hay que recordar que a los 84 meses de seguimiento, 67% de los pacientes del grupo de olaparib estaban vivos comparado contra el 47%. El P, ustedes pueden ver que es un P bastante significativo, pero para el estudio, la significancia requerida era que un P sea menor de 0,0001. Entonces, a pesar de que es un número bastante importante, estadísticamente por el diseño no era favorable. Perdón. Un dato también importante es el tiempo de falla al subsiguiente tratamiento. ¿Por qué se evalúa este parámetro? Este parámetro significa si algún impacto tiene el uso de la droga que se usó en la primera línea en la intención en el segundo tratamiento. ¿Y por qué? Porque si se mejora este tiempo, es un indicador indirecto de que va a mejorar la sobrevida global. Por eso esto que los estudios en la actualidad tratan de evaluar el tiempo de falla al subsiguiente tratamiento o al segundo tratamiento como un marcador subrogado de beneficio en la supervivencia global. Y ustedes pueden ver acá de que ese tiempo para olaparib fue mayor que para el placebo. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos usar olaparib o un inhibidor PARP en la primera línea, es decir, después de la cirugía y en el primer tratamiento comparado al uso en la recaída, es porque a pesar de que ustedes pueden ver acá de los hazard ratios, son aproximadamente similares, 0,33 para el estudio solo 1 y 0,30 para el solo 2, el tiempo de beneficio que se obtiene usando en primera línea es más de 40 meses, comparado con los 13 meses que se compara cuando el paciente es expuesto en una segunda línea. O sea que lo óptimo sería de que el paciente reciba el inhibidor PARP en la primera línea de tratamiento. ¿Cómo son los eventos adversos? Los eventos adversos más frecuentes fueron la náusea, la fatiga,
el vómito, la anemia, la diarrea, básicamente eventos hematológicos. Pero la severidad, aquellos pacientes que tuvieron más de grado 3 o 4 fueron fatiga, pero ustedes pueden ver 4%, anemia 21%, diarrea 3%, neutropenia 8%. Pero a pesar de que los pacientes desarrollaron o se tuvieron que tener modificaciones de dosis, la gran mayoría de pacientes, casi más del 70%, como ustedes pueden ver acá, las barras en azul, estas barras en azul que ustedes pueden ver acá, significa que los pacientes mantuvieron la dosis inicial. Es decir, aquellos pacientes que tuvieron que retirarse por por la mala tolerancia al tratamiento fueron muy pocos los pacientes, ¿no? ¿Cómo manejamos los eventos adversos? Bueno, es importante que nosotros podamos prevenir y mitigar los eventos adversos, ¿no? ¿Cómo debemos iniciar? Bueno, para iniciar el tratamiento debemos esperar de que el paciente se haya recuperado de la toxicidad de la quimioterapia, ¿no? Nosotros no tenemos urgencia de iniciar el tratamiento luego de que el paciente ha tenido una respuesta completa. No debemos iniciar el tratamiento antes de los 28 días del último ciclo de quimioterapia. Recordar que los estudios clínicos en primera línea han recomendado utilizar los inhibidores PARP entre 8 a 12 semanas. Nosotros debemos vigilar porque el tiempo de inicio de estos eventos adversos es muy variable. Hay que educar al paciente sobre los riesgos y el beneficio del tratamiento. Nosotros vigilar las señales de alerta, sobre todo aquellas citopenias persistentes más de 4 semanas o aquellos o anemias o citopenias que se inician tardíamente. Los eventos adversos se pueden manejar de manera adecuada considerando un tratamiento sintomático cuando se interrumpen temporalmente las dosis o modificando las dosis, ¿no? Como ustedes pueden ver, si la hemoglobina es menos de 8 o requiere transfusión, hay que monitorizarla, un hemograma semanal hasta que se recupere y se reinicia el PARP a dosis reducidas. Si estas toxicidades, ya sea de anemia con menos de 8 con plaquetopeñas menos de 100.000 y neutrófilos menos de 1.000, ¿no? Este, persisten en el tiempo, pues hay que modificar la dosis y eventualmente, si las toxicidades persisten más de tiempo con la dosis más baja, pues descontinuarlo. Pero hay que tener este algoritmo del manejo de la toxicidad para ver que el paciente pueda tolerar adecuadamente el tratamiento. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es que hay una interacción medicamentosa entre los inhibidores de esta enzima, de esta citrato, ¿no? La CYP3A4, de tal manera de que cuando se usan los inhibidores de esta enzima, como son la claritromicina o los inhibidores de proteasa o las subsiguientes drogas, la concentración del plasmática de olaparib se incrementa, por lo cual se recomienda disminuir la dosis a 150 miligramos cuando se da concomitante con claritromicina o inhibidores de proteasa, o a 100 miligramos 2 veces al día cuando se usa con ciprofloxacina, eritromicina o todas las drogas que están ahí. Los inductores de esta citocromo disminuyen la concentración plasmática, ¿no? Entonces, hay que incrementar la dosis, ¿no? Entonces hay que recordar que la forma de presentación de medicamento es de 100 miligramos y de 150 miligramos en tabletas. La dosis es de 300 miligramos administradas cada 12 horas. Cuando se ajusta la dosis por toxicidad, el primer nivel es de 250 miligramos cada 12 horas y el segundo nivel es de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Eso es lo que la forma como se recomienda. Sin embargo, hay que ver, aparte de eso, las disparidades que nosotros encontramos en el cuidado de la salud de las mujeres con cáncer de ovario. Esto sobre todo en los Estados Unidos, que se vio, por ejemplo, que las mujeres negras tenían un incremento en el riesgo de la mortalidad, ¿no? También había una mayor mortalidad en las mujeres con cáncer de ovario que no tenían un seguro adecuado. Las pacientes con bajo estatus económico también estaban incrementando un riesgo de su mortalidad.
¿no? Y había las minorías étnicas, también eran pacientes que no recibían un tratamiento de acuerdo a las guías que recibían otros grupos de raciales, ¿no? Y también hay una menor proporción de pacientes que son referidos al consejo genético, ¿no? O a un testeo genético adecuado, sobre todo en pacientes de las minorías raciales. Entonces, esto es un problema que debemos enfrentar también. Otra de las barreras al cuidado es de que, digamos, hay que buscar equidad en el cuidado, educar a los pacientes y tener un tratamiento o los procedimientos terapéuticos adecuados, ¿no? Menos de la mitad de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de ovario reciben el cuidado recomendado. Una pequeña proporción de los pacientes, ¿no?, están disponibles a que sean sometidos al testeo del gen BRCA, ¿no? Entonces también el testeo de los pacientes en hospitales en los cuales no tienen mucha experiencia manejando cáncer de ovario también son menores. Entonces, finalmente, para concluir, debemos saber de que la determinación de la presencia de mutaciones de estos genes BRCA1 y 2 es sumamente importante y se debe hacer al momento del diagnóstico en la muestra del tejido tumoral. Los inhibidores PARP son el nuevo estándar de tratamiento para atención del paciente de cáncer epitelial del ovario avanzado como parte de su terapia de mantenimiento, ¿no? Nosotros en el país tenemos aprobado olaparib en primera línea con una evaluación de ETS favorable. O sea, los pacientes del CIS o los pacientes de la Seguridad Social tienen acceso a este medicamento. No es lo ideal, pero los pacientes que no tuvieron acceso al uso de PARP en mantenimiento posterior a la primera línea de tratamiento, se les debe ofrecerse esta opción a la recurrencia si esta es platino sensible, ¿no? Nosotros también debemos identificar a aquellos pacientes que pueden tener un mayor riesgo de hacer toxicidad, porque algunas de estas pueden ser potencialmente mortales, como las neoplasias mieloides. Hasta un 1 al 3% de los pacientes desarrollan síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, el tratamiento óptimo, nosotros tenemos que tener una vigilancia activa, hacer un diagnóstico diferencial adecuado, hay que hacer una derivación al hematólogo en el momento que sea oportuno para tener un mejor manejo de los eventos adversos de los inhibidores PARP. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su consideración para cualquier pregunta, no sé si en este momento o después, como diga nuestra moderadora. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Mas, por su excelente exposición. Sí, las preguntas vamos a hacerlo al final de las dos exposiciones. Igual a los doctores que están participando, que están conectados, que vayan preparando sus preguntas, que lo pueden mandar por el chat para que al momento que terminemos podamos discutirlos. Entonces, ahora vamos a continuar con la presentación de este tema del cáncer de ovario. Como hemos visto, el tener el tratamiento del cáncer de ovario, la cirugía es uno de los principales, digamos, pilares del tratamiento. Hay las modalidades que puede ser la cirugía óptima primaria, el citorreductora primaria, continuada por una quimioterapia, o también puede recibir la quimioterapia no adjuvante, seguida de una cirugía reductora de intervalo y luego la quimioterapia postoperatoria. Ambas opciones tienen los beneficios, son similares en sus resultados. Lo que tenemos que ver es escoger a los pacientes de acuerdo a las características del paciente y de la enfermedad. Para poder conseguir estos resultados óptimos por la cirugía citorreductora, que es dejar nada de enfermedad en lo posible, vamos a invitarle al doctor Henry Valdivia, quien va a tomar el tema de los tópicos actuales en el manejo quirúrgico del cáncer de ovario. El doctor Henry Valdivia es ginecólogo oncólogo. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica, como también de la Sociedad Peruana de Cancerología. Además, es médico asistente de la Clínica de Oncosalud AUNA. Le invitamos al doctor Henry Valdivia. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Peruana de Cancerología. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí creo que lo tenemos. Muy bien, entonces vamos a hablar esta noche acerca de el manejo quirúrgico del cáncer de ovario. Vamos a hablar la historia de los últimos 20 años que ha sucedido, cuáles son las nuevas indicaciones y algunas ventanas y oportunidades que se están abriendo con lo que ya explicó el doctor Mas en esta nueva época de las terapias target, especialmente con los
inhibidores PARP. Tengo que decir que hay un conflicto de interés en este momento porque esta es una charla auspiciada por AstraZeneca. Muy bien, vamos entonces a la primera. Ya habló esto el doctor Mas. Efectivamente, el cáncer de ovario, ya saben ustedes, es una enfermedad de alta letalidad porque tiene un diagnóstico tardío, el 70% se presenta en estadios avanzados, pero sabemos que el tratamiento quirúrgico y la quimioterapia son las piedras angulares en el tratamiento. Y para la enfermedad avanzada, hace más de 30 años que hay un concepto que todavía no cambia, aunque hay muchos indicios de que podría ser que sí. El volumen residual luego del tratamiento quirúrgico inicial es el principal factor pronóstico y les explicaré más adelante por qué he hecho esa observación. Entonces, estos son los objetivos de la charla. Vamos a hablar primero del tratamiento del cáncer de ovario primario, donde vamos a ver acerca de la citorreducción versus la quimioterapia neoadyuvante, cuál es mejor, cuál es lo indicado. Vamos a hablar de la linfadenectomía retroperitoneal en la citorreducción, unas palabras acerca de HIPEC, que es también algo novedoso, y el manejo también de la enfermedad recurrente. Desde el siglo pasado ya teníamos estas curvas donde con la quimioterapia convencional que teníamos antes, ya se determinó que la cirugía óptima, es decir, la cirugía R0, donde toda la enfermedad macroscópica es extirpada, es el escenario que mejor pronóstico da a esta enfermedad. El inicio de una citorreducción óptima está marcando hasta el momento el pronóstico de la mayoría de estos pacientes. Y desde los inicios del siglo ya se vio que cuando una institución aumentaba en 10% su tasa de citorreducción, su sobrevida global en el grupo de pacientes con cáncer de ovario avanzado iba aumentando en un 5.5% y posteriormente en la primera década las curvas eran mostraban una diferencia muy importante cuando la resección era completa, a diferencia de cuando hacíamos una resección con menos del 1% con menos de 1 centímetro o con más de 1 centímetro. La diferencia, vean ustedes en esta curva, era bastante importante, puesto que entonces el objetivo de la cirugía primaria es hacer una citorreducción completa. Y por supuesto, Denis Chi, que es un cirujano experto en citorreducción, empezó a mostrar sus números empezando el siglo y vean ustedes que en el grupo de Denis Chi, una institución que efectivamente tiene mucha experiencia y mucho avance tecnológico y apoyo tecnológico también para la citorreducción, cuando se lograba una resección R0, vean ustedes que reportaba sobrevidas bastante importantes, muy por encima de lo que la mayoría de estudios hablaban, 106 meses, estamos hablando de casi 9 años y concluía pues que hacer un mayor esfuerzo quirúrgico impacta en la sobrevida de las pacientes de todas maneras. Este es un estudio del doctor Chiva, donde hace un metaanálisis de casi 24 publicaciones, más de 14,000 pacientes entre los años 2008 y 2014, y se vio pues que cuando hablamos de sobrevida global, cuando tenemos citorreducción primaria versus la neoadyuvancia, es decir, hacer una cirugía de intervalo, en cualquier enfermedad residual había una diferencia, la cual a veces no era significativa, pero cuando se hablaba de una citorreducción primaria con resección completa, la diferencia con llevar a una paciente a neoadyuvancia era bastante importante. Vean ustedes acá en la sobrevida global era casi de 2 años y en la sobrevida libre de enfermedad la diferencia era muy importante, casi de 11 años. Tengamos en cuenta este número de 69 meses de sobrevida global a 5 años para ir analizando los nuevos estudios que salieron. Pero esta citorreducción óptima, que significa una cirugía muy agresiva, tiene un precio y por supuesto es la mayor incidencia de complicaciones. A mayor agresividad, mayor número de complicaciones, dentro de las cuales estaban drenajes pleurales por derrames
intratorácicos, problemas con fístulas pancreáticas, infecciones abdominales, sangrados, etcétera, lo cual era un factor importante porque retrasaba el inicio o retrasa el inicio de la quimioterapia. Tal es así que cuando se empieza a impulsar la neoadyuvancia, pues los metaanálisis modernos lógicamente dicen que sí, efectivamente, la cirugía primaria produce mucho más complicaciones que llevar a una paciente a neoadyuvancia y hacer una cirugía probablemente menos radical, ya que la quimioterapia disminuye de manera importante la enfermedad. Entonces, en la última década, tenemos estos 4 estudios de Ignaz Bergot, el primero, el grupo italiano, donde comparan neoadyuvancia con cirugía primaria, el estudio Corus, un estudio japonés, todos estudios randomizados, y el último estudio que ha presentado la doctora Fagotti es el estudio Scorpion, el más considerado de todos. Estos 4 estudios que demostraron que todas las pacientes que ellos evaluaron, era lo mismo llevarlas primero a neoadyuvancia que hacerles cirugía citorreductora. Y los 4 estudios demostraron que la neoadyuvancia no era inferior a la citorreducción primaria. Sin embargo, estos estudios tienen sus observaciones que son bastante importantes. Por ejemplo, vean ustedes, en el grupo de cirugía primaria, las tasas de citorreducción R0 son muy bajas, de 19, 17 y 12%. La que más se acercó a la realidad fue el estudio de la doctora Fagotti, que llevó a una citorreducción óptima en 45%. Y por otro lado, las sobrevidas reportadas no son comparadas al número que les dije anteriormente, de 69 meses. Vean ustedes que la sobrevida global en el mejor de los casos llegaba a 43 o 44 meses. Entonces, estos estudios tienen observaciones. Si bien es cierto que las revisiones de Cochrane han demostrado también, basados en estos estudios, que tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global no hay diferencia entre la neoadyuvancia y no, tenemos que pensar en estos factores que yo les he presentado de estos estudios, pero también algo muy importante, el estudio Scorpion, que es uno de los estudios donde más se apoyan los que están en favor de la neoadyuvancia, fue hecho en pacientes que tienen el score de Fagotti entre 8 y 12. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que tienen una enfermedad en el límite de la resecabilidad. O sea, tienen una carga importante de cáncer donde probablemente hay algunos cirujanos y centros quirúrgicos que dicen, no, mejor esto a neoadyuvancia, y es una línea muy tenue entre aquellos que dicen, no, esto sí yo lo puedo resecar. Ese grupo donde probablemente sí la neoadyuvancia y la cirugía sean iguales. Pero no hay duda, con los números presentados, que el volumen de la enfermedad residual luego del tratamiento quirúrgico es un factor modificable e importante en la sobrevida, donde las mayores tasas de sobrevida han sido demostradas. Pero con toda esta evidencia que no hay que dejarla tampoco de lado, la pregunta no debería ser cuál es mejor, si la neoadyuvancia o la cirugía de primaria, sino cómo podemos mejorar las tasas de citorreducción R0 para todas las pacientes, es decir, llevar hacia un momento a las pacientes con cáncer de ovario avanzado en el cual podamos hacer una resección completa. Para esto necesitamos mucho criterio clínico, desde la evaluación propia del paciente, su estatus actual, los exámenes de tomografía, resonancia y, por supuesto, la laparoscopía exploratoria para evaluar resecabilidad, que es una herramienta importante. Con todo esto, podemos decir, esta paciente sí probablemente la podamos hacer R0, que es lo mejor para ella, o mejor llevarla a la neoadyuvancia. Y bueno, los últimos años, Melamed, que hace unas revisiones de las tendencias en Estados Unidos, vean ustedes, ha evaluado desde el 2004 hasta el 2016 más de 50,000 pacientes que fueron a citorreducción primaria y 19,000 pacientes que fueron a neoadyuvancia. Efectivamente, en todos los centros está aumentando el uso de la neoadyuvancia en Estados Unidos y aparentemente la sobrevida
en general de estas poblaciones, ya sea para todos los cánceres de ovario o para los serosos, no ha tenido una variación significativa, lo cual es otro indicio de que la neoadyuvancia podría ser en algunos pacientes también un camino correcto. Lo cierto es que viene este estudio, es el TRUST, es un estudio que está randomizando efectivamente pacientes a citorreducción primaria versus la neoadyuvancia más cirugía de intervalo, donde se está incluyendo los inhibidores PARP y su objetivo primario es la sobrevida global. El gran aporte de este estudio es que esto es un proceso llevado a cabo en centros de alta calidad quirúrgica. Entonces, la segunda pregunta sería si esto demuestra que la citorreducción es efectivamente mejor que la neoadyuvancia, ¿cuántos centros de alta calidad tenemos en el mundo y el acceso de los pacientes a esta? Veremos en los próximos años. También existe un estudio de la China, del grupo asiático, el SOC2, donde también están randomizando pacientes a cirugía primaria y también a neoadyuvancia y cirugía de intervalo. Y entonces en los próximos años tendremos un par de estudios que nos ya determinarán de manera más exacta si es igual o mejor alguno de los dos enfoques. Hay una pregunta también que está en el ambiente. Algunas pacientes después de 3 ciclos de neoadyuvancia no han logrado un momento de citorreducción y son llevadas hasta 6 ciclos. Y la verdad que estos pacientes no se sabe qué pasaría después, qué hacer después de los 6 ciclos y cirugía más quimioterapia, ¿o no? Entonces está este estudio en camino, también el estudio Crono, donde todas las pacientes van a neoadyuvancia y después de los 3 cursos, de los 3 ciclos, van a intervalo versus otras que llegan hasta los 6 ciclos y ahí van a intervalo. Todas las pacientes, si ustedes ven, van a recibir 8 ciclos de quimioterapia. Después del intervalo a 3 van a 5 quimioterapias más versus 6 de inicio, cirugía y 2 quimioterapias más. Se pueden usar terapias target aquí y veremos también en este grupo cuál es el número más adecuado de neoadyuvancia para ofrecer a este grupo de pacientes. En esta nueva era de terapias target, se están abriendo algunas nuevas oportunidades quirúrgicas. Lo que ha hecho, por ejemplo, los inhibidores PARP es mostrarnos el comportamiento, acá vean ustedes, del carcinoma seroso que tiene efectivamente el BRCA mutado y el que no tiene el BRCA mutado, y existe una clara diferencia. Cuando hacemos una laparoscopía exploratoria, ya se demostró en estos estudios que ha presentado el doctor Mas anteriormente, que cuando el carcinoma seroso tiene el BRCA mutado, hay mayor diseminación peritoneal, los índices de Fagoti son mayores de 8, hay ganglios más voluminosos, a diferencia de que cuando no existe la mutación hay menor carga tumoral, sin embargo el pronóstico no es tan bueno. Imágenes tomográficas también se ha visto la diferencia en el grupo de BRCA mutado, hay una enfermedad peritoneal difusa, hay implantes en el ligamento gastrohepático, pero a diferencia del otro grupo donde hay más compromiso de mesenterio, hay más adenopatías supradiafragmáticas, hay diferencias definitivas en estos dos grupos. Lo que sí se sabe que los pacientes que tienen BRCA mutado parece que es una población de mayor sensibilidad a los tratamientos que se proponen, de manera que algunos han indicado que en el enfoque del tratamiento quirúrgico primario sería igual en este grupo, dada su alta sensibilidad a la quimioterapia, hacer cirugía primaria versus iniciar con una neoadyuvancia. A diferencia del grupo de BRCA mutado, donde esto no es igual, sino que la citorreducción primaria debería ser el pilar de manejo en este caso. Hay diferencias también en los perfiles histopatológicos, hay una arquitectura sólida pseudoendometrioide y de células transicionales para el carcinoma seroso, y en el otro grupo hay una arquitectura miscelánea. Entonces, aquí los nuevos estudios de terapias target nos están mostrando dos poblaciones diferentes donde probablemente el enfoque de tratamiento de tratamiento quirúrgico podría tener algunas diferencias. Vamos a hablar del rol ahora de la linfadenectomía retroperitoneal en la citorreducción y todo parte de este estudio de Perluigi, Benedetti, Panici del año 2005,
donde randomizó efectivamente pacientes que iban a citorreducción a hacerles a la linfadenectomía pélvica y paraórtica versus no hacerle, y él demostró que sí había una diferencia significativa en la sobrevida libre de enfermedad, pero no había una influencia en la sobrevida global. Y bueno, a partir de este beneficio, algunos grupos empezaron a hacer linfadenectomía, hayan ganglios crecidos o no, cuando se hacía la citorreducción, pero este es un nuevo estudio presentado en el 2019, donde se randomizan 647 pacientes de manera muy similar a lo que hizo Benedetti, el estudio Lion, donde se demostró que hacer o no hacer linfadenectomía no influye ni en la sobrevida libre de enfermedad ni en la sobrevida global. Por supuesto que hay un mayor índice de complicaciones en el grupo de linfadenectomía. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? En que el último estudio excluyó a los pacientes que no tuvieron citorreducción óptima, se excluyeron pacientes que tenían ganglios anormales y hubo un riguroso control de calidad de los centros quirúrgicos. Y entonces, a la luz de evidencia en este momento, se concluye que respecto de la linfadenectomía, esta solo debe realizarse cuando los pacientes que van a citorreducción tienen adenopatías evidentes y cuando vamos a hacer una citorreducción óptima. Si no vamos a lograr esto, no es tampoco necesario someter un riesgo adicional. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de HIPEC. Como ustedes saben, HIPEC son las siglas de lo que nosotros conocemos como la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia. Este es un nuevo enfoque de tratamiento inicial del cáncer avanzado donde se usa hipertermia, se hace la citorreducción, se usa hipertermia, se lleva a la paciente a un aumento de la temperatura intraabdominal y se coloca en ese momento la quimioterapia. HIPEC ha estado tratando de encontrar un nicho desde hace más de 20 años y todavía no lo ha logrado. Hay varios estudios que lamentablemente no han podido demostrar que efectivamente esto es mejor que una citorreducción simple para el tratamiento primario, pero hay un estudio presentado en el 2018 donde aparentemente ha encontrado su lugar en la citorreducción de intervalo. Este estudio muestra una diferencia significativa tanto en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global cuando se usa el HIPEC para la cirugía de intervalo. Sin embargo, este estudio tiene varias observaciones en primer lugar y en segundo lugar, la implementación de HIPEC es muy compleja, requiere un manejo especial en sala de operaciones, requiere tecnificación, compra de equipos. Tenemos que ver la preparación del equipo quirúrgico, no solo de cirujanos, enfermeras. Hay que tener mucho cuidado con la toxicidad alrededor de este procedimiento, tanto para la paciente como para el resto del grupo quirúrgico, y entonces su implementación es un poco difícil. Tenemos este estudio que debo presentarlo, algunos centros lo están haciendo, pero aquí todavía en el país no lo hemos aprovechado del todo. Muy bien, eso respecto al tratamiento primario. Ahora vamos al manejo de la recurrencia en cáncer de ovario avanzado. Y ya desde el siglo pasado se empezó a describir que cuando el cáncer recurre puede ser intervenido quirúrgicamente. En el 2011 hay un metaanálisis de más de 1000 casos donde después de una citorreducción secundaria óptima se lograba una sobrevida bastante importante. Entonces se empezaron a hacer estudios randomizados y los 3 estudios más importantes que existen son el GOG 213, el Desktop 3, me parece el mejor de todos, y el SOC 1, donde compararon la sobrevida global de usar cirugía en la citorreducción secundaria versus no solamente quimioterapia. El primer estudio, el GOG 203, no demostró diferencias entre hacer cirugía o solo dar quimioterapia. Y vean ustedes, incluso la sobrevida reportada en el estudio de no cirugía era mucho mayor que en el grupo de hacer cirugía. Pero por otro lado sale este estudio que es el grupo europeo alemán, liderado por los alemanes, que después de varios estudios de esto presentan esta fase 3 del estudio, donde sí se demuestra una mejoría en la sobrevida global cuando hacemos citorreducción secundaria. Y este tercer estudio, que es un estudio también asiático,
donde no se demostró diferencias en la sobrevida global. Sin embargo, este estudio sí presenta un subgrupo de pacientes que fueron a citorreducción óptima, donde sí hay una diferencia en las curvas. Cuando se analizan los tres estudios, el GOG tiene el 2.3, el que no muestra diferencias y al revés es mejor la quimioterapia, tuvo algunos problemas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión, de selección de los pacientes? Esto fue individualizado, o sea, cada cirujano hacía su evaluación y decidía. Las tasas de resección completa también no fueron tan altas como en los otros dos estudios, y acá también hubo un problema con el uso de bevacizumab. En cambio, en el desktop 3, sí efectivamente había un beneficio importante en la cirugía, y cuando era R0 incluso el beneficio era mejor. La selección, los criterios de selección seguían un modelo llamado AGU, que fue un modelo estudiado en los anteriores desktop 1 y 2, que fueron probados y que vamos a ver más adelante, al igual que el estudio asiático, que tenía un tipo de selección a través de unos criterios de selección que le llamaron e-model, y también asociados al PET-CT. Estos son los scores que es importante presentarlos. El desktop 3 eran pacientes que estaban en ECOG 0, que no tenían ascitis más de 500 y que la primera citorreducción había sido completa o eran estadios iniciales. Si se cumplían estos tres criterios, por supuesto, en pacientes que tenían más de 6 meses sin quimioterapia, podían ser pacientes que iban a ir muy bien si se hacía una citorreducción óptima en la recurrencia. Y también este score del grupo asiático analizaba el estadio FIGO, la cirugía primaria, el tiempo el intervalo libre de quimioterapia, el status performance, el CA125 y la CITIS, y también tenían una serie de puntuaciones por los cuales se escogían estos pacientes. Este cuadro les traigo porque me pareció muy importante, fue presentado por Denis Chi ya hace varios años, donde efectivamente, cuando tenemos una paciente que ha recurrido antes de los 6 meses, la cirugía no tiene cabida. Pero cuando recurre en el primer año, vean ustedes, entre 6 y 12 meses, parece que la citorreducción secundaria solo se debería ofrecer cuando hay una recurrencia única. Hay que considerarla si hay múltiples sitios de recurrencia, pero cuando hay carcinomatosis parece que no es el mejor enfoque hacer una citorreducción. Cuando vamos de 12 a 30 meses la recurrencia, ya sea un sitio único o un sitio múltiple, se podría ofrecer la cirugía, pero cuando hay carcinomatosis hay que tomarlo con pinzas. Pero cuando la recurrencia es de más de 30 meses, hay que pensar que hay que manejarlo con un enfoque como la primera vez, ofrecer siempre la posibilidad de una citorreducción primaria. ¿Y cuáles son estas nuevas oportunidades en esta era de terapias target? Se ha visto pues otra vez estos dos grupos de carcinomas serosos que son los más frecuentes, donde tienen BRCA mutado y la no mutación. La citorreducción secundaria óptima es más probable en este grupo de BRCA mutado. La citorreducción terciaria más, la cuarta o la quinta, también es más probable en este grupo de BRCA mutados. Eh, la sobrevida libre de enfermedad luego de citorreducción secundaria es mucho mayor en este grupo de BRCA mutado, y incluso dicen que cuando hay cirugía, se necesita hacer una resección hepática en la citorreducción, es más probable tener éxito en este grupo de BRCA mutado. Sin embargo, cuando hay recurrencia ganglionar aislada, no hay beneficio en los dos grupos, si no se va a lograr una citorreducción óptima. Estas son nuevas cosas que se están viendo respecto de los estudios que han demostrado las terapias target y que, como les decía, en un futuro probablemente abran una ventana de oportunidades quirúrgicas. Entonces, el manejo de la recurrencia por cáncer de ovario, hay que considerar el tiempo libre de platino, hay que determinar la situación clínica del paciente y la extensión de la recurrencia, y por supuesto, los resultados en favor de una sobrevida mejor son consistentes cuando la citorreducción es R0, y eso hay que tener siempre presente. Eso es todo lo que les quería presentar. Muchas gracias
y estamos abiertos a los comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor Valdivia. Muchas gracias a los dos doctores por su excelente exposición. Pues ahora vamos a empezar con el foro de las preguntas. Tenemos dos preguntas ya. Uno, dice, ¿cuál es el manejo de la oligometástasis en cáncer de ovario? Primero, cirugía. ¿Existe una opción de radiocirugía antes que la cirugía misma? Me pregunta, ahora que está muy en boga el tratamiento de lo que son las oligometástasis. Doctor Valdivia. Bueno, yo creo que los pilares más importantes en el manejo del cáncer de ovario es la cirugía y la quimioterapia, como hemos visto en sus diferentes combinaciones, etcétera. La radioterapia está indicada en cáncer de ovario cuando se ha agotado todas las líneas de quimioterapia y tenemos una recurrencia única que no desaparece, que no puede ser operada. Quizás en ese momento se podría usar la radiación. Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad de presentación muy variada y hay que hacer una evaluación multidisciplinaria de cada paciente. Entonces, en algunas probablemente, en algunos tipos de recurrencia aislada se podría usar radiocirugía. Hay algunas recurrencias, por ejemplo, cerebrales, muy extrañas, pero que están presentes, donde se podría usar quizás este enfoque, pero yo creo que hay que siempre pensar que los pilares más importantes son la cirugía y la quimioterapia. No sé, doctor, más qué opina. Sí, completamente de acuerdo. Probablemente el tratamiento localizado a una condición especial, como una metástasis ósea única, por ejemplo, ¿no? Podría ser una alternativa de tratamiento o lesiones residuales posteriores a un tratamiento, ¿no? Que puedan no ser candidatos a cirugía, podría ofertarse esa alternativa. No creo que se pueda, no es lo más frecuente el uso, pero se podría considerar en algunas condiciones especiales. Mm, Muchas gracias. Les voy invitando a todos los participantes a que formulen sus preguntas. Doctor Mas, ahora que vemos que en cáncer de ovario hay un 25% de pacientes que tienen la mutación en el gen, el BRCA1 o el BRCA2. Existe el otro 25% que está asociado a deficiencia reparadora homóloga. Entonces, para hacer ahora digamos, el tratamiento personalizado, el tratamiento de precisión, ya no solamente nos limitaríamos a la determinación del BRCA, tendríamos que ampliar también para otros mecanismos de deficiencia reparadora homóloga. Una pregunta eso, y el otro, si existe alguna plataforma que incluya todo digamos, a todos estos mecanismos de deficiencia reparadora homóloga y el tratamiento. Bueno, la prueba de elección para hay dos formas de determinar la déficit reparador del ADN. Uno es a través de la prueba de Foundation, que evalúa todos los genes encargados de la mutación y hace un, una determinación del desbalance genético basados en la pérdida de heterogosidad. En términos para la otra prueba, la prueba Median My Choice, esa prueba utiliza tres parámetros que ya lo describimos y da un puntaje. Entonces, con ese puntaje más de 42 es déficit reparador. No evalúa genes individuales, evalúa la función de los genes. Eso evalúa cómo están funcionando los genes basados en esos tres parámetros que evalúa, ¿no? LOH, pérdida de cadenas largas y desbalance telomérico. Entonces, esas son las tres condiciones que evalúa, pero esa prueba evalúa función. El Foundation evalúa genes individuales. No hay ninguna prueba que te pueda decir si yo tengo déficit de anemia, de los genes de la anemia de Fanconi, va a responder a inhibidores PARP. Eso no está determinado, ¿no? ¿Ya? Hay otra prueba, hay otra pregunta de los doctores que están conectados. Dice, mi pregunta, dice, es de acuerdo al estudio Lyon, si yo tengo un paciente con cáncer de ovario izquierda y tengo adenopatías groseras a nivel pélvico izquierdo en el intraoperatorio, ¿qué linfadenectomía realizo? ¿Solo hago disección pélvica izquierda o también paraórtica ipsilateral o también lo hago bilateral? Una pregunta para el doctor Valdivia.
Ok, estamos en un escenario donde solo hay un tumor en el ovario y ganglio pélvico. Ujú. Y teóricamente el resto del abdomen está limpio. Entonces, es una presentación rara. Y yo creo que debería hacerse una especie de estadiaje en este caso, porque una adenopatía grande puede ser inflamatoria nada más. Entonces, decir que solo vamos a sacar el tumor y solo el ganglio, no creo que sea un buen enfoque. Yo lo enfocaría como anexectomía, y como un estadiaje, ¿no? La anexectomía bilateral, histerectomía, la linfadenectomía completa, y la omentectomía y las muestras, ¿no? Ahora, si vemos que es un ganglio, pues, muy sospechoso y tengo la posibilidad, que no tienen todos, de hacer una biopsia por congelación, quizás, me atrevería a hacer una congelación de ese ganglio y si es una metástasis, hacer una cirugía un poco más pequeña, ¿no? Lo del útero, los ovarios, el epíplon y ese ganglio, nada más. Si es que dejamos R0 en todo. Yo quería plantear una pregunta, Henry, en relación a la cirugía del cáncer de ovario. La cirugía es sumamente importante para el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿tú consideras de que deberíamos tener un centro de excelencia de manejo quirúrgico de cáncer de ovario? Porque se juega digamos, el pronóstico de la paciente, ¿no? O sea, algunas condiciones que podrían decirse, digamos, esto se debe operar solamente en un determinado centro, o no piensas así. Yo creo que la respuesta es sí, deberíamos tener centros de excelencia y en este momento existen certificaciones internacionales a las que se pueden acceder los diversos centros. Yo creo que Neoplásicas está en proceso, donde te hacen una calificación completa de todo el centro y dicen, sí, efectivamente, este centro tiene las condiciones, tiene la casuística y puede ser un centro de excelencia. Los cánceres de ovario definitivamente avanzados necesitan centros de excelencia bien preparados y bien capacitados, puesto que, como usted dice, a la luz, a este momento, el pronóstico de la enfermedad se basa en primer enfoque de la enfermedad. Y si es una citorreducción óptima R0, ahí está marcado el pronóstico probablemente de la mayoría de pacientes, porque también tenemos pacientes que han sido R0 y que no han ido bien, ¿no? Pero no es lo que pasa normalmente. La primera citorreducción es muy importante que sea R0. Claro, porque no es dependiente del operador quirúrgico, sino también es de toda la terapia de soporte que deben de tener para estas cirugías que son extremadamente multisistémicas, ¿no? Del máximo esfuerzo que la denominan ustedes. Soporte de UCI, soporte anestesiológico, entonces no es solamente del cirujano que sea capaz de poder extirpar toda la lesión, sino también del soporte que pueda tener, ¿no? Exactamente, porque las complicaciones postquirúrgicas son bastante importantes y hay que manejarlas bien para recuperar a la paciente y ponerla en quimioterapia inmediatamente, ¿no? Porque ahí está el otro lado del problema, ¿no? Yo hago una citorreducción muy grande y entonces se complica y hace fístulas y hace abscesos y sangró la paciente y se fue a UCI, algunas se murieron y otras no, estuvieron 2 meses en recuperarse y perdió la oportunidad quirúrgica, puesto que sin cirugía no hay, y quimioterapia, entonces no hay nada en realidad, ¿no? Yo puedo hacer la mejor citorreducción, pero no llegó la quimioterapia cuando debía, entonces todo ese esfuerzo se perdió. Y los centros de excelencia tienen pues que hacer una adecuada selección de pacientes y tener, como usted dice, un soporte importante. Y el equipo multidisciplinario siempre tiene que estar funcionando, ¿no? Tú, el core del equipo multidisciplinario, ¿cómo lo planteas? ¿El qué, perdón? ¿El core? El core, claro, o sea, El sí, centro, claro. claro, todos Tiene son que ser. importantes, ¿no? Pero debería haber un mínimo, ¿no? ¿Qué consideras tú que mínimo? Definitivamente en un centro de tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario avanzado, el ginecólogo oncólogo es el que lidera, pero necesita apoyo de otras especialidades. A veces hay que hacer resecciones hepáticas, hay que hacer resecciones multiviscerales, hay que hacer resecciones pancreáticas. Entonces,
Yo creo que en este momento ya no existen los grandes cirujanos que pueden hacer todo, ¿no? Necesitamos el apoyo de otros especialistas y de eso se trata los centros de alta especialización. De no es que el ginecólogo oncólogo va a hacer todo, sino necesitamos un cirujano de hígado, un cirujano especialista en páncreas, etcétera, que de manera conjunta abordemos la citorreducción para tener un mayor éxito, puesto que, como le dije, el problema de la citorreducción es muy amplias son las complicaciones posoperatorias. Y pues si se complica una paciente y no llega al mes bien como para recibir quimioterapia, pues todo el esfuerzo fue en vano. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, es para el doctor Valdivia. Dice, en un escenario de una citorreducción primaria, si se encuentran linfonodos, por ejemplo, izquierdos sospechosos, y no en el lado contralateral, sería linfadenectomía trilateral junto con paraórtica. Bueno, más o menos es la pregunta anterior, ¿no? Como le decía, si no estoy seguro de que ese ganglio sea metastásico y el resto de la cavidad está limpia, yo lo enfocaría como un estadiaje y con todo lo que incluye el estadiaje por cáncer de ovario, útero, ovarios, linfadenectomía pélvica bilateral, paraórtica, omentectomía y biopsias. Yo como lo entiendo como médico oncólogo la pregunta, ¿no? O sea, de repente se puede hacer cirugías no regladas en cáncer de ovario. O sea, porque lo que está planteando acá es de que si yo voy a hacer una linfadenectomía selectiva, ¿no? ¿Eso se puede hacer en ovario o se tiene que hacer siempre la cirugía arreglada? ¿Cuál es el rol de la linfadenectomía? Sería una pregunta más amplia, ¿no? La linfadenectomía tiene su rol en el cáncer de ovario localizado. En el cáncer de ovario avanzado, solamente se hace linfadenectomía y selectiva cuando tenemos evidencia de ganglios grandes, ¿no? Entonces, hay un ganglio paraórtico e intercavo aórtico a nivel de la arteria mesentérica inferior, entonces voy a esa zona a buscar ese ganglio y hago una inspección en los alrededores, por supuesto. Tengo un ganglio obturatriz derecho, pero además tengo nódulos en el epíplon, voy a buscar ese ganglio para resecarlo, limpiarlo y te hago la aumentectomía. O sea, en el escenario de citorreducción la linfadenectomía completa no está indicada, solamente selectiva hacia donde nos llevan las imágenes o la palpación que se hace en el momento de la cirugía. Pero en el escenario de una enfermedad localizada, sí hay que hacer las linfadenectomías completas. De acuerdo a lo que, bueno, hemos expuesto y hemos visto que está la medicina de precisión. ¿Usted piensa que en un futuro, de acuerdo a la presencia de la mutación del BRCA, se va a determinar qué pacientes van a hacer una cirugía neoadyuvante, una cirugía de primaria o una quimioterapia de inducción, o van a determinar alguna característica de esos pacientes para que podamos elegir algún tipo de los tratamientos? Bueno, yo creo que sí nos están dando luces estas nuevas terapias target a través del análisis moleculares, genéticos, etcétera. Nos está abriendo la ventana hacia un mundo nuevo donde todo va a cambiar, ya no va a ser simplemente la biopsia y las imágenes, sino otros factores añadidos, como está pasando, por ejemplo, en endometrio y la clasificación molecular, ¿no? Donde está en camino ya estudios que van a determinar que para determinadas mutaciones o determinadas características moleculares, los enfoques van a ser diferentes. Entonces, en cáncer de ovario también ya se está dando pasos en este sentido, donde los enfoques van a cambiar ya de acuerdo a los perfiles moleculares, genéticos, etcétera. ¿Algo más que quieran añadir antes de que podamos dar por finalizado, doctor Más, doctor Valdivia? Sí, yo creo que es importante que ya que vamos a tener o tenemos acceso a inhibidores PAR para mantenimiento en primera línea, creo que hay que saber utilizar la droga y manejar los eventos adversos y estar atentos a la aparición de estos y que no condicionen un temor para manejarlo, ¿no? Por ejemplo, la aparición de mielodisplasia es un evento raro, aparece, hay que estar atentos. La anemia hay que saber manejarla, ¿no? La anemia es un evento frecuente, el malestar general, el decaimiento, pero si uno está atento a la aparición de los eventos
con la suspensión temporal de la dosis y el reajuste de la dosis se pueden manejar y los pacientes pueden completar su tratamiento de manera óptima. Yo tendría un último comentario también en que es muy importante la interacción de las especialidades para el manejo del cáncer de ovario. No solamente el cirujano, el oncólogo médico, sino también en los estudios de imágenes, el patólogo, y todos los que están relacionados hasta radioterapia. Es muy importante los manejos multidisciplinarios porque en este escenario de cirugía de enfermedad avanzada, las presentaciones son muy diferentes y los pacientes también, las características individuales son muy diferentes. Entonces hay que hacer una evaluación de cada paciente porque cada quien tiene su característica y el enfoque debe ser una opinión de todas las especialidades que nos lleven a un manejo adecuado de cada persona. Muchas gracias, doctor Más, doctor Valdivia. Ahora le doy el pase al doctor Castañeda. Muchas gracias, doctora, por la presentación y la Gracias. oportunidad. Doctor Castañeda. Muchas gracias a todos y damos por concluida la sesión.